La orden también cuenta que cuando la Gran Maestra viajó a Australia, Long asumió el puesto de Gran Maestro. El grupo afirmó que Long implementó la siguiente estrategia siniestra para lograr que las enseñanzas fueran aprendidas a larga escala. Hacer conocidas las enseñanzas de la ONA fue, digamos que, la forma en la que Long comenzó a difundir y a agrandar la organización, que eso fue a finales de 1970. Entonces él empezó a promover y establecer nuevos grupos de estudio en la ONA, que fueron conocidos como templos, y luego autorizó la edición de escritos, de manuscritos y de tradiciones orales y de mitos para empezar a extender las enseñanzas de la ONA y conseguir más adeptos. La verdadera identidad de Anton Long realmente sigue siendo un misterio. Para la gran mayoría de investigadores es un seudónimo de David Maillat, una figura prominente del movimiento británico neonazi que nació en 1950. Maillat se había involucrado en muchos grupos neonazis, sirvió en un principio como guardaespaldas de Colin Jordan del movimiento británico, antes de unirse a la milicia del combate 18 y convertirse en el fundador y líder del movimiento nacional socialista. Subtexto, una guía práctica para la revolución aria, en el que abogó por la militancia violenta, lista para ayudar a la causa neonazi. Fue citado como una influencia en el bombardero de los clavos de Londres de David Copeland en 1988. Maillat se convierte al Islam y se mantuvo como un practicante musulmán por 8 años, tiempo en el que impulsó una yihad violenta contra los aliados occidentales en Israel. Se dice que David Maillat fue amigo íntimo de Osama Bin Laden y de Al Qaeda, y que realmente promovió a través de los grupos militantes de Oriente Medio su forma de violencia y su forma y su visión sangrienta de cómo cambiar la sociedad a través de ataques terroristas, a través de violencia y a través de energía acausal, que es realmente lo que vamos a explicar. Pero para cerrar el tema de David Maillat y de su seudónimo Anton Long, como se presume, él lo ha negado muchas veces. Él indica que no es Anton Long, que nunca tuvo participación en la ONA y que nunca ha utilizado seudónimos. Además que sus estudios religiosos no solamente se centraron en el Islam, sino que tuvo una época de conversión en el cristianismo, en el cual se le investigó y pues se cercioró que efectivamente seguía en contacto con la ONA bajo el seudónimo de Anton Long, donde seguía escribiendo panfletos, manuscritos, guías, grimorios, para seguir divulgando la información y pues asimismo teniendo aliados estratégicos y nuevos practicantes para la ONA. Pero ¿cuál es la creencia principal de la ONA? ¿O cuál es su eje, aparte del que hemos hablado? Según Jesper Argand Petersen, que es un académico especialista en satanismo, la orden presenta una nueva y reconocible interpretación del satanismo y la trayectoria de la mano izquierda. Y para aquellos involucrados en el grupo, el satanismo no es una simple religión, es un estilo de vida, una filosofía. La orden postula el satanismo como un logro difícil e individual de autodominio y superación de Nietzsche, que es básicamente el enfoque de Nietzsche sobre el superhombre o el superhumano, que es donde el humano debe trascender sus niveles que lo hacen humano, ¿verdad? Sus barreras, trascender más allá a través de la conciencia y de la energía para deshumanizarse y lograr un nivel evolutivo superior. Este es un énfasis en el crecimiento individual, a través de actos prácticos de riesgo, destreza y resistencia. Por lo tanto, el objetivo del satanismo de la ONA es crear a un nuevo individuo a través de la experiencia, la práctica y el desarrollo personal, con grados altamente individuales basados en los actos propios de los iniciados, en vez de realizar rituales ceremoniales.
Entonces el satanismo, según la ONA, requiere aventurarse en el reino prohibido e ilegal, para que el practicante deje ir todo su conocimiento cultural y políticamente correcto. La orden intencionalmente se ha caracterizado por promover una espiritualidad agresiva y elitista, y preste mucha atención en esto, una espiritualidad agresiva y elitista. Y aquí es donde muchos espirituales, muchos estudiosos académicos, magos y brujas que escuchan el diario El Alquimista y que, como yo, estamos siempre a la vanguardia del conocimiento, van a hablar de qué es una espiritualidad. Y realmente sí, esa frase se puede enmarcar en lo que es la espiritualidad, una espiritualidad agresiva y elitista. Entonces, con estos estudios religiosos, el académico Graham Harvey, que afirma que la ONA encajaba en el estereotipo del satanista mejor que en otros grupos, por los muchos actos ilegales y realmente impactantes que la orden practicaba. Entonces, ojo, en esta parte se encaja como satanista por sus actos, pero realmente es satanista, es la pregunta de que, curiosos, de verdad tenemos que indagar un poco más sobre qué es el satanismo y si esta orden es realmente satanista. Vamos a estudiarlo, porque por ejemplo la ONA en sus muchos escritos critica a grupos satánicos grandes como lo fue la iglesia de Satán fundada por Anton LaVey o el mismísimo templo de Set, que es muy famoso, lo que parece ser una simulación satánica porque adoran el glamour asociado con el satanismo, pero le tienen miedo a experimentar su verdadera realidad, que es esta realidad sangrienta, siniestra, adversa, anticósmica. A su vez, la iglesia de Satán también ha criticado a la ONA, porque lo describen como la insistencia paranoica de que la orden dice ser la única defensora de la tradición satánica real. Por ejemplo, Kaplan afirma que estos comentarios reflejan las tensiones intramurales que son muy comunes en el mundo satánico, y realmente lo podemos ver en las muchas culturas que existen y en las muchas religiones, órdenes y cultos, como el ego, como el yo, no los ha permitido salir de sus infraestructuras propias que han creado, donde afirman ser los verdaderos, donde afirman ser quienes tienen la razón. Y entonces las sendas de la mano izquierda, de la mano adversa, empiezan a tomar el mismo enfoque que las de la mano diestra, a creer que tienen la razón, que sus creencias son las verdaderas, y a imponer creencias de una forma militante, dejando de lado el verdadero espiritualismo, la verdadera espiritualidad. Y esto es algo a comentario propio, pero que realmente se puede ver con todas las críticas que se tienen entre una y otra organización. Con estas mismas críticas, Anton Long escribió que la ONA no afirma ser la organización pionera, así como no reclaman algún tipo de autoridad, cuando en el pasado nosotros hemos dicho que otros interpretan como algo en contra del templo de Set o LaVey. Simplemente asumimos el rol de adversario, dice Anton Long, desafiando lo que parece estar convirtiéndose en un dogma aceptable. Entonces Long rechaza la organización cuasi religiosa y los gestos ceremoniales de la iglesia de Satán, de LaVey, y el templo de Set y de muchos otros grupos satánicos, porque realmente cree que el satanismo tradicional va más allá de la satisfacción y el placer, y que consiste en una ardua realización de un grado de maestro, en un sentido nietzscheano, con una sabiduría cósmica. Su concepto de satanismo es práctico, con un énfasis en crecimiento individual, hacer la oscuridad, el peligro, a través de prácticas de destreza, resistencia y riesgo. Entonces es lo que la ONA profesa, apropiarse de la energía oscura, a través del riesgo, de la resistencia, de la destreza, de la violencia. La cosmología eónica
realmente es algo que está muy relacionado a la ONA. La ONA establece que la evolución cósmica está guiada por dialectos siniestros de energías eónicas alternas y siguen algo llamado la séptima vía siniestra. La ONA divide la historia en una serie de eones, como les había indicado. Dicen que nosotros actualmente estamos en esta era occidental que debemos eliminar para poder establecer el imperio ario. Y estas son ideas influenciadas realmente por Aleister Crowley con respecto a los eones telémicos y al telema, que es algo de lo que les invito a investigar y a leer, y que realmente, si lo quieren, haremos este podcast más adelante sobre Aleister Crowley y el telema, que es un tema bastante interesante e importante para aprender un poco más de la senda adversa. La ONA realmente premia a la Alemania nazi como una expresión práctica del espíritu satánico. Entonces, para ellos la Alemania nazi fue esa ráfaga de luz luciferina, energía anticósmica acausal que comienza a aparecer para que la nueva civilización empiece a regirse, para que el imperio comience. Fue el punto de partida, y que derrocaran al imperio nazi y a su líder Adolf Hitler, pues realmente para ellos es una forma en la que la sociedad occidental y judeocristiana frenó la evolución a la que estábamos destinados del imperio ario. Entonces hay un texto de la ONA llamado la Misa Negra, o conocida como la Misa de la Herejía, en donde se nombra muy marcadamente la Alemania nazi y Adolf Hitler como ese líder espiritual que estaba destinado a comenzar el imperio ario. Y hace parte de algo llamado la estrategia siniestra, que es para avanzar a la evolución eónica. Una versión del negro producido en masa por un grupo australiano de la ONA, que es un libro también importante, El Templo de Ellos. Entonces era un texto que hablaba del elogio a Hitler y a elogiar digamos, su fuerza militar y la fuerza militar islamita también de Osama Bin Laden. Entonces todos estos líderes militares terroristas o imperialistas o conquistadores han sido líderes para la ONA, han sido figuras de poder violento, que a través de ellos se podía llegar a ese fin, que es el imperio ario. Entonces, como ven, pues aquí ya tienen un gran enfoque de lo que busca la organización de los 9 ángulos, de cuál es su enfoque, sus creencias. Ahora vamos a hablar un poco más de los rituales, de la magia y el espiritualismo en el que está envuelto esta organización de los 9 ángulos, para centrarnos un poco más en el diario del alquimista, en nuestros temas más comunes y habituales. Entonces, la ONA realmente tenía unos grados de iniciación, o grados a los cuales usted llega una vez usted inicia. Tendrá un rango del cual pues va a comenzar a escalar poco a poco, ¿no? Entonces, cuando usted llega, realmente lo llenan de información, de libros, le hablan de el reino causal, la magia y los dioses oscuros. Este es lo primero que le van a informar. Entonces la ONA cree que los seres humanos viven en el reino causal, o sea que este plano es el reino causal, ¿de acuerdo? El cual obedece a las leyes de causa y efecto, leyes físicas. Sin embargo, también creen que hay un reino no causal o acausal, en el que las leyes de la física no aplican, y promueven entonces las ideas de las energías del reino no causal que pueden entrar al reino causal, permitiendo entonces que la magia tenga sentido. Y al creer en la existencia de la magia, la ONA distingue entre la magia externa, la magia interna y la magia eónica. La magia externa se divide en 2 categorías: magia ceremonial, que se ejecuta pues por 2 o más personas en una ceremonia para lograr una meta específica. La magia hermética, que viene de la creencia alquímica y luego hermética, que puede ser ejecutada de forma individual o en pareja.
Entonces aquí ya estamos hablando de